Muchas bendiciones. En esta noche vamos a tener la última enseñanza del taller de misiones y vamos a estar recapitulando, teniendo una enseñanza que recoge todo lo que hemos enseñado. Y bueno, nuestro deseo es que esta enseñanza también pueda ser de bendición a todos los hermanos que nos están viendo, a los que nos están escuchando vía WhatsApp. Así que la idea es que podamos seguir animando a la iglesia en cuanto al mandato del Señor en la Gran Comisión. Así que el tema de hoy se llama la visión de Dios para las naciones. Así que Dios tiene una visión muy clara, completa, acerca del tema de misiones. Y vamos a orar antes de continuar. Padre, te damos muchas gracias en esta noche. Te agradecemos por tu presencia y te ruego, Señor, que hoy yo pueda ser un canal de bendición para que tu palabra pueda penetrar lo más profundo de nuestros corazones y nosotros poder comprometernos, Señor, con tu obra, con la obra que tu Espíritu Santo quiere hacer, Señor, entre aquellos que no te conocen. Gracias por esta iglesia, gracias por los pastores, gracias por esta oportunidad y privilegio de enseñar de un tema tan importante que necesitamos escuchar en este tiempo. Te damos gracias y te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así que el concepto de la palabra visión, pudiéramos decir que se define como el camino al cual se dirige, por ejemplo, una empresa, una iglesia, a mediano y a largo plazo para orientar las decisiones y estrategias que se pueda tener. Así que una iglesia necesita tener una visión y sobre todo, por supuesto, estamos hablando de que cada iglesia tiene que enamorarse de la visión de Dios para que la iglesia pueda marchar de una manera correcta. Esta visión tiene que ser una visión que pueda ser a largo plazo y también a corto plazo, a mediano plazo, con la idea de que esta iglesia vaya poco a poco cumpliendo la gran comisión de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le esté guiando para, por ejemplo, el año próximo. ¿Cómo la iglesia, qué visión está dando Dios que está relacionada con la gran comisión a la iglesia local para que la iglesia local desarrolle un programa, desarrolle una estructura, desarrolle temas, conferencias, predicaciones, salidas evangelísticas, acciones misioneras respecto a la visión de Dios a la visión que Dios tiene para su iglesia, pero también para las naciones. Apocalipsis capítulo 7, del versículo 9 al 10, es un texto muy conocido que vamos a leer ahora. Damaris se lo va a leer, y este texto habla acerca de la visión final de Dios respecto a todas las naciones. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Gracias. Bueno, vemos que en la visión final, en lo que va a suceder, en la última escena, pudiéramos decir, vemos que hay de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, de toda etnia, adorando al Cordero, vestidos de ropas blancas, adorando al Señor. Así que nuestra meta, cuando nosotros estamos pensando en predicar, cuando estamos pensando en la gran comisión, estamos pensando en que toda etnia, de toda tribu, de toda lengua, puedan conocer, puedan escuchar, puedan tener una oportunidad para arrepentimiento. Y esto sucede solamente cuando la iglesia se compromete en la labor misionera, se compromete en la labor de hacer discípulos a todas las naciones, que vuelvo y repito, en mi posición, lo que estamos haciendo aquí es animando, pero animando a la congregación, animando a la iglesia local, en que Dios nos ha dado un mandato, es una orden.
no es si yo quiero ir o no quiero ir, sino que es un mandato que el Señor le ha dado a la iglesia y que Dios también nos ha dado los recursos espirituales y también va a proveer las finanzas para que este mandato que nos ha dado pueda cumplirse y ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Salmo 86:9 también vamos a leerlo en esta noche, Salmo 86:9, que habla también de cómo Dios tiene planificado de que todas las naciones puedan conocerlo. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Okay, gracias. Es decir, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán. Es decir, que en el corazón de Dios hay un texto muy conocido, bueno, ¿y por qué Cristo no acaba de venir? Dice la palabra que Cristo no ha venido porque todavía hay personas que necesitan conocerlo y no han podido escucharlo ni siquiera. Así que este texto es muy importante porque habla de que hay un corazón, en el corazón de Dios está que cada nación pueda conocer y pueda adorar al verdadero Dios, y para esto el medio que Dios ha provisto para que esto pueda suceder es la predicación del Evangelio. Así que una iglesia que está pensando o que quiere crecer en número, pero también en espiritualidad, pues necesita comprometerse con la predicación del Evangelio, que es el medio que Dios nos ha dado, es un regalo que Dios nos ha dado para que las naciones puedan conocer a Jesús. También hay un texto muy conocido que se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo del 18 al 20, donde el Señor nos enseña que la salvación, habla primero de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, pero dice Pablo, y todo esto procede de Dios. Pero de ahí también Pablo nos enseña que el Señor nos ha hecho embajadores y que nos ha entregado el ministerio de la reconciliación para que nosotros podamos llamar al arrepentimiento a las personas que están lejos de Dios, pero que necesitan entender su condición espiritual y necesitan entender que necesitan más que una vacuna, necesitan un Salvador que los pueda salvar del infierno y ellos puedan conocer al Dios verdadero. Mateo 24:14, si lo pueden buscar ahí, es un texto que tiene que ver mucho con todo lo que estamos viviendo hoy en día, con los tiempos que estamos viviendo. Mateo 24:14, si alguno lo tiene, me lo puede leer. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ok, gracias. Entonces, muchos queremos ver que Cristo venga, queremos ver pero para que esto suceda, para que los tiempos que yo creo que se están acelerando con todo lo que estamos viendo con el tema del propio virus, de cómo hay una agenda globalista, que me llama la atención que no se escucha mucho acerca de esto, de la dictadura globalista que se quiere imponer a todos los ciudadanos, usando el tema del virus como una fórmula para el sometimiento, para el control, que ahora muchas personas están con mucho temor con el tema de la nueva cepa que se llama Omicron, que supuestamente ahora ha salido, no hay mucha información sobre ella. Dicen solamente hay algunos comentarios o hay algunas notas, cosas que se están diciendo, pero que no hay nada en realidad. Pero esto ha traído más temor, ha traído más zozobra a las naciones y muchos ahora tampoco quieren salir por temor. Es decir, la vida se está, de alguna manera, nos están queriendo paralizar la vida, la rutina, todo lo que hacíamos antes del 2020, nos están queriendo detener, controlar, están usando simplemente un virus que no es menos cierto, que es real, pero que entendemos que las cifras han sido infladas y que los medios de comunicación
los diversos medios de comunicación, más los malos gobiernos que tienen las naciones, se están prestando para detener a la humanidad y encerrarla entre cuatro paredes en sus casas. Y entonces, bueno, ante toda esta realidad, tenemos que entender que a pesar de que todo esto pueda estar sucediendo y es una realidad, pues la iglesia igual tiene que comprometerse a predicar a predicar el evangelio en todas las naciones. Debe ser una meta, debe ser la visión de la iglesia, debe ser la misión de la iglesia, porque cuando esta no es la misión de la iglesia y la iglesia no se proyecta, la iglesia no sueña con Dios, la iglesia no ora por esto, entonces veremos una iglesia caída, veremos una iglesia empobrecida, veremos una iglesia cada vez más en locales con menos personas, porque simplemente no hay una motivación, primero para adorar a Dios y segundo para comprometerse con la obra de Dios en los tiempos que estamos viviendo. Así que si las cosas siguen como van y las personas se siguen retrayendo, veremos menos personas en las iglesias o en los locales donde se reúne la iglesia, veremos menos personas predicando el evangelio, solamente aquellos que puedan, que sean valientes y que estén realmente comprometidos con el Señor en extender su reino y de que cada nación pueda conocer a Jesús. Y esto es algo, por supuesto, que ya Dios tenía previsto, algo que Dios sabía, algo que, lo que estoy hablando ahora, lo que está sucediendo soberanamente. Dios está acelerando los tiempos, estamos viviendo tiempos de crisis, probablemente pronto viviremos una crisis económica mundial producida por la propia pandemia. Estamos viendo que todo esto está afectando las bolsas de valores, está afectando el petróleo, el precio del petróleo, está afectando todos los órdenes de la vida. Pero lamentablemente también los cristianos estamos dejando que estas cosas que están sucediendo estén afectando negativamente el desarrollo de la iglesia y el desarrollo inclusive personal y lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que es muy importante que entendamos que Dios nos ha entregado un ministerio. Y este ministerio se llama el ministerio de la reconciliación. Y que no importa las circunstancias que nosotros podamos estar viviendo, no importa cómo hoy, cómo mañana nos podamos levantar, con qué noticia puede ahora ocurrir respecto a todas las cosas que tienen que ver relacionadas con el virus. Me llama la atención que como el año pasado, este año también, que se está celebrando el fin de año, que se está celebrando todo el tema de la Navidad, también ahora pues ha llegado Omicron para querer desbaratar los planes familiares, para querer desbaratar los festejos, para seguir distanciándonos, que es uno de los objetivos de la agenda globalista, que los seres humanos nos sigamos distanciando. Veía un video que realmente daba mucha tristeza. Los medios de comunicación, la agenda globalista está apostando para que nosotros poco a poco estemos involucrados y comprometidos cada día más con la tecnología. De hecho, ellos quieren que en algún momento el ser humano y la tecnología puedan fusionar. Esto se le llama la cuarta ola de la revolución industrial. Usted puede encontrar toda esta información en internet. Usted puede poner foros de Davos y esto es algo que está a la luz pública. Entonces veía los niños, los adolescentes son los más atacados con toda esta información que se está brindando y son los que más están siendo vulnerables en este tema y están adoptando más cada día la tecnología como una manera, como un modo de vivir. De hecho, los niños, ya aquí donde voy, cada día tienen menos relación entre ellos y menos relación con la realidad. Y veía un video donde creo que este video se hizo en Brasil. Entonces era como un centro comercial, venía una señora con un niño y un hombre, hicieron como una prueba, lanzaba un balón para encima de los niños veían el balón y dejaban pasar el balón por al lado. Es decir, en otra época el niño hubiera visto el balón y se hubiera puesto a jugar con este señor que lanzaba el balón. Así que se hizo una prueba. Los niños en la actualidad no les interesa el juego, no les interesa la relación con otras personas, sino simplemente
están conectados todo el tiempo en internet, y esto, por supuesto, de esta manera ellos van a ser engañados por todo este impulso que la agenda globalista está dando a través de la tecnología para tener más control sobre nosotros los seres humanos. Estamos siendo bien fustigados, estamos siendo bombardeados con una serie de filosofías, con una serie de pensamientos que tal vez a nosotros no nos va a hacer daño, pero a la próxima generación, por supuesto, va a traer pues mucho daño, debido a que la próxima generación está recibiendo una serie de filosofías, una serie de pensamientos que van poco a poco a cambiar la cosmovisión de estos niños, que van a poco a poco a adentrarse en un mundo que no es real y que los está llevando a este plan. Dios tiene un plan desde el inicio, y cuando leemos, hay veces que nosotros podemos pensar o creer, cuando no tenemos una buena información acerca del tema de misiones, podemos pensar de que las misiones o la Gran Comisión o la idea de que la gente pueda tener un encuentro con Dios, esto surge en Mateo, surge con Jesús, pero no. Dios desde el principio ha provisto una salida de salvación para el hombre. Esto lo podemos leer en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios habla acerca de que va a haber algo que va a destruir. De la simiente de la mujer va a salir quien va a derrotar a la serpiente. Y esto se le llama el protoevangelio, es decir, Dios está dando una salida al problema más grande que tiene el ser humano, que inició, y lo podemos leer en Génesis capítulo número 3, con el tema del pecado. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Cuando habla de herir en el calcañar, está hablando acerca de la herida, de la supuesta herida que el diablo iba a hacer sobre Jesús al llevarlo a una cruz de Calvario. Pero Jesús iba a dar un golpe, iba a aceptar un golpe definitivo en la cabeza de Satanás cuando fue a la cruz de Calvario y murió por los pecados. Ahí fue derrotado Satanás, fue derrotado el pecado y fue derrotado la muerte. Así que cualquiera que mira a Jesús puede encontrar en Jesús la salvación, puede encontrar en Jesús el perdón de pecados y puede encontrar en Jesús la victoria sobre la muerte. ¿Dónde está muerte todavía? Decía Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 15. Pero la idea de Dios en cuanto a la misión, en cuanto a que las naciones pudieran conocerle, por supuesto está desde el principio. Y en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3, también habla acerca de lo que hay en el corazón de Dios por las naciones. Y vamos a leerlo. Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Gracias. Entonces todas las naciones de la tierra van a ser benditas en esa promesa que Dios le dio a Abraham y que se cumplió en la persona de Jesucristo. Entonces Dios desde el principio, ya hemos leído Génesis 3, ahora hemos leído Génesis capítulo 12, Dios desde el principio ha dado una salida. Primero dio una salida en cuanto a la manera en la que se iba a resolver el problema del pecado. Pero ahora Dios está apuntando a que cada nación pueda conocer su nombre, pueda tener un encuentro con el Salvador. Y Génesis capítulo 12 comienza con esta esperanza. Después que leemos anteriormente está Génesis capítulo 11, que habla acerca de la confusión en la Torre de Babel, donde las lenguas fueron confundidas con el propósito de que se iniciaran en ese momento las naciones. Génesis capítulo 9, Dios le da un mandato a aquellas personas que estaban, que eran familia de Set, les da un mandato de multiplicarse. Pero ellos decidieron no multiplicarse, sino quedarse
en un lugar, ya no recuerdo el nombre, está en Génesis capítulo 11, en un lugar y ahí hacer una torre gigante que en su orgullo pudieran de alguna manera parecerse a Dios. Era todo el orgullo. Y Dios vino y confundió a todos ellos con una lengua diferente para que entre ellos no pudieran entenderse en la torre de Babel y de allí, la tierra de Sinar, que yo recuerdo que hace un tiempo atrás estaba estudiando este tema y ellos descubren, cuando están haciendo la torre, descubren un elemento que podía ayudar más a que esta torre pudiera tener más solidez en cuanto a su construcción. Vemos como siempre el ser humano trata de buscar la manera en exaltarse a sí mismo y la manera de ir en contra del plan de Dios. Pero aún cuando el hombre se levantó en contra del mandato del Señor, Dios confundió sus lenguas y cada uno tuvo que tomar un lugar diferente. Y de esta manera iniciaron las naciones y las diferentes culturas que Dios ama, porque Dios creó la lengua, Dios en cuanto al idioma, Dios creó las diferentes naciones, las diferentes culturas, y Dios quiere, Él desea que nosotros desde nuestras diferentes culturas le adoremos y exaltemos. Así que las culturas son buenas y por supuesto cuando vemos que una cultura es mala es porque esta cultura se ha apegado al pecado y las costumbres pues en Cristo, con el Evangelio pueden ser redimidas y podemos adorar a Dios desde una cultura nicaragüense o cubana o americana, siempre dejando que el Espíritu Santo sea quien pueda transformar nuestras costumbres. Lucas capítulo número 15 es interesante porque Jesús está hablando con unos fariseos y estas tres parábolas que hace Jesús en Lucas capítulo 15 es acerca de una pregunta que puede leer el versículo 1 y 2 de... Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo. Entonces, todas estas tres parábolas inician porque a Jesús se le acercaban los publicanos y los pecadores. ¿Y qué dijeron los fariseos? Murmuraron, ¿qué dijeron? Este hombre come y recibe a los pecadores. Este hombre come y recibe a los pecadores. Y Jesús le hace tres historias que tienen que ver con el plan de Dios en cuanto a alcanzar al perdido. La primera historia es la moneda, ¿no es así, no? Se pierde una moneda. No, la oveja. La oveja, se pierde una oveja y entonces vemos que el pastor de las 100 ovejas deja las 99 seguras y va detrás de esta oveja para rescatarla. Después cuando la rescata, se pone la oveja en los hombros porque se supone que la oveja está herida y trae la oveja de vuelta y después cuando llega hace ¿qué? Una fiesta. Entonces dice Jesús, bueno, si ustedes lo hacen esto por una oveja, ¿cuánto más yo no voy a hacer por aquel que se ha perdido? Yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Y después hace la historia de la moneda. La moneda, hay una mujer que se le pierde una moneda y la mujer busca y busca y busca la moneda hasta que la encuentra. Cuando la mujer encuentra la moneda, va y hace ¿qué? Le cuenta a sus amigas y hace ¿qué? Otra fiesta. Sí. Entonces Jesús está diciendo, ustedes hacen eso por una oveja. Ustedes hacen eso por una moneda. Pero yo he venido a rescatar a quién? Aquel que se ha perdido, que tiene más valor que una oveja y que tiene más valor que una moneda. Y dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador. Por un pecador que se arrepiente. Entonces él hace la historia ¿cuál? ¿Cuál historia hace? Después la historia la parábola del hijo pródigo. Del hijo pródigo, que debería llamarse la historia de los dos hijos. Porque vemos la historia, que no la conocemos, pero vemos que el hijo mayor, que tenía la responsabilidad de buscar a su hermano menor, se quedó trabajando en su casa. Y cuando el hijo menor llegó arrepentido, porque entendió que en casa de su padre había comida, había alimento, y él estaba comiendo y anhelando comer la comida de los cerdos, que para un judío esto era algo terrible, vergonzoso. Él dijo, dice que volvió en sí, e iré a casa de mi padre
y volveré, le pediré perdón a él y al cielo. Pero el hermano, cuando vio que el padre empezó a hacerle los diferentes regalos y buscó el becerro más gordo para hacer la fiesta, ¿qué dijo el hermano? Este que derrochó el dinero con ramera. En ningún momento de la historia se habla en qué derrochó el dinero el hijo pródigo. Pero el hermano mayor está representando a los fariseos que le están haciendo, que están murmurando contra Jesús, y está representando a ese fariseo que no entiende la necesidad de ir al perdido. Entonces, en el corazón de Dios siempre ha estado ir a donde está aquel que está perdido en el pecado, aquel que está perdido en la droga, aquel que está perdido, aquella que está perdido en la prostitución, aquel que está perdido en la pornografía, aquel que está perdido en todo aquello que sabemos que conduce a la muerte y a la muerte eterna. Entonces Dios ha enviado a su iglesia para rescatar a quién? A perdido. Entonces por eso la iglesia tiene que tener el mismo corazón, la misma visión, la misma misión de Dios en cuanto a orar para que Dios nos lleve y nos dé citas divinas para ir a perdido y poder compartir la palabra de Dios y mostrar con nuestros hechos, con nuestras obras, el amor de Dios, por supuesto, que ellos puedan conocer el mensaje de salvación y la vida que Jesús ofrece, que por supuesto es superior y es, como dice en Colombia, es otro nivel. No hay un plan B, Dios está contando contigo. Amén. Dios está contando contigo, Dios está contando con tu vida para que tu vida sea un instrumento para alcanzar a otras personas. Ayer tuve la posibilidad de iniciar una serie de sermones sobre el libro del profeta Sofonías. Y Sofonías tiene la tarea de predicar, de profetizar sobre Jerusalén, sobre Judá, debido a que todos andaban en pecado. Y desde que yo empecé a estudiar el libro del profeta Sofonías, me interesó mucho qué significaba o qué significa este nombre, debido a que los hebreos siempre cuando ponen un nombre tiene un significado, hay un significado detrás del nombre y se cree que los padres cuando van a poner un nombre pues busquen a Dios para que Dios pueda darles un nombre acerca de ese hijo que viene en camino. Y Sofonías significa Dios ha protegido y Dios ha escondido. Yo dije, bueno, lo que yo entiendo aquí es que Dios ha protegido y Dios ha escondido, Dios ha guardado, Dios ha elegido a Sofonías para que Sofonías pueda ser un profeta en medio del caos que está viviendo Jerusalén, Judá y las naciones. Entonces, la serie que estamos enseñando sobre Sofonías se llama Escogidos para este tiempo. Porque yo entiendo que Dios te ha escogido a ti, me ha escogido a mí para este tiempo, para ser un profeta en medio del caos, en medio de la pandemia, en medio de que Cristo está al venir, para ser un profeta, para que muchos puedan conocer a Jesús y la gente pueda conocer el amor del Señor. Así que, así como Dios llamó a Sofonías, así como Dios llamó a este hombre que me da gracia porque dice yo vengo de los cusitas, lo dice de otra manera, y soy hijo de tal, y soy nieto de tal. Es decir, él habla de una descendencia que se presenta con esta descendencia y después comienza a profetizar. Es su carta de presentación. Pero nuestra carta de presentación se llama Jesucristo. Nuestra carta de presentación es lo que ya Dios ha hecho en nuestras vidas. Y algo interesante es que cuando los discípulos están siendo perseguidos y están siendo atemorizados por los fariseos y llaman a Pedro y a Juan, los meten en una cárcel por haber orado por un cojo de nacimiento y los amenazan de que no pueden seguir predicando en el nombre de Jesús, los fariseos reconocen que ellos andaban con Jesús. Y esta es una de las cosas más importantes que tiene que tener la iglesia hoy en día, que la iglesia sea una iglesia que ande con Jesús, porque lamentablemente vemos que hay iglesias que tienen mucho conocimiento, pero en la práctica no hay nada, no hay solidez en la vida cristiana. Entonces no hacemos nada con conocer mucho
y no poner en práctica lo que ya conocemos. Y entonces nos ponemos en el mismo plan de los fariseos. Juzgamos al pecador, nos alejamos del pecador, pretendiendo ser más santos, cuando en realidad lo que estamos haciendo es más fariseos y estamos siendo instrumentos del enemigo para que otros no conozcan al Señor. No hay un plan B. No existe un plan B en el plan de Dios. Eres tú, soy yo. Interesante lo que Damián me estaba diciendo. Él te ha elegido a ti. Y la elección significa que Él no cuenta con tu habilidad. Él no cuenta con pudiéramos decir, con tu habilidad, con tu talento. Él simplemente te eligió a ti y su gracia es suficiente para que Él te pueda usar. No es mi capacidad humana, no es mis buenas ideas, no es lo que yo creo, es su gracia capacitando mi vida para ser un instrumento, para ser alguien que Dios use para su gloria y yo pueda llegar a aquel que no tiene al Señor. Yo pueda llegar a aquel que no conoce a Jesús. Recuerdo que en una ocasión estábamos en Cartagena de Indias, estábamos preparándonos para ir a predicar el Evangelio. Yo no tenía mucho ánimo porque cuando usted va a predicar en la calle, usted siempre va a sentir temor. Eso es algo porque usted se va a enfrentar a lo desconocido, porque usted tal vez tenga temor a ser rechazado. Y era en la tarde un calor tremendo, porque Cartagena se caracteriza por tener un calor horrible, la temperatura, el grado de humedad es muy alto y yo no estaba muy animado, así que no fui muy animado a predicar. Pero recuerdo que llegamos a un río no limpio, un río bien sucio, pero que a la orilla del río, que está pegado a la carretera, habían algunas personas viviendo en pequeñas casas. Bueno, acá son las casas, en pequeños, no, tampoco, eso son pequeñas, tampoco, eso es en cajas, en cajas, viviendo, ¿sí? Una caja del tamaño de un televisor, una caja cuadrada, en un televisor, ahí consumen droga, es una realidad, cualquiera que puede ir ahí a Basurto puede darse cuenta de la realidad. Y ahí ellos viven ahí, una cosa que cada vez se casa una persona, dos personas, y nadie puede ni acostarse ahí, porque no cabe una persona. Y ahí había una pareja de jóvenes que estaba ahí, y recuerdo que llegan unas personas delante, unos jóvenes, yo ven atrás, y comienzan a hablar con la muchacha, y yo recuerdo que tengo la posibilidad de orar por ella. Cuando yo comencé a orar por ella, Dios me mostró una vasija de barro vacía, como un tinajón vacío. Y yo comencé, Dios, yo te ruego por esta muchacha, tú sabes que su corazón es... Cuando yo comencé a orar lo que Dios me estaba mostrando sobre ella comenzó a derramar lágrimas. Y entonces vino otro y oró por ella, y vino otro y oró por ella. Y ella terminó, le dijo al muchacho que andaba con ella, le dijo, mira, yo no sé qué te vas a hacer, pero hoy yo regreso a mi casa. Entonces, ¿cómo Dios te puede usar a ti? Amén. Con una simple oración, para llegar a una persona que tú crees que va a rechazar, para que Dios te dé una palabra para esa persona que tú vas a encontrarte, esa persona pueda en el momento tomar una decisión y decir, yo voy a regresar al hogar donde me fui, donde me escapé, voy a volver a la vida que tenía antes. Solamente eso lo puede hacer el Señor. No hay un plan B, Dios quiere usarte a ti. No depende de tu habilidad, no depende de tu capacidad, depende de que tú te dejes usar por el Señor tal como eres. Por supuesto que Dios quiere y Dios obra en los Espíritus Santos para que cada día nosotros, el Espíritu Santo siga santificándonos, santificando nuestra vida. Pero Dios en ese proceso de santificación te va a usar. Puede ser que tú te sientas mal, puede ser que hoy no hayas orado, puede ser que hoy no hayas leído la Biblia, puede ser que hoy no hayas cantado, puede ser que hoy no hayas tenido un encuentro con Jesús, que deberías hacerlo ahora, pero aún así, tú debes estar disponible para Dios. Amén. Para que Dios pueda usarte.
de una manera especial y que el Espíritu Santo pueda poner palabra en tu boca, pueda poner palabra en tus labios para que tú puedas ser esa voz de Dios que clama en el desierto. Amén. No hay un plan B, Dios está contando con tu vida y con mi vida. La iglesia es el agente humano de la misión, siendo el Espíritu Santo el agente divino. La iglesia ya nace misionera. La misión pertenece a la esencia misma de la iglesia. Y a veces uno conoce iglesias misioneras. Entonces, hay iglesias que están enfocadas en la misión de Dios y hay iglesias que no están enfocadas en la misión de Dios, sino que están enfocadas en un programa humano, con estructuras humanas. Y por eso, por supuesto, no vemos el crecimiento. Yo estaba pensando hoy que hacemos más promoción, somos muy buenos haciendo promociones y publicidad de lo que queremos y estamos haciendo, pero somos muy malos dependiendo del Espíritu Santo y del Señor. ¿Me hago entender? Sí. Dios en su misericordia usa nuestras buenas ideas, pero muchas veces nosotros estamos contrarios o tomando un camino diferente a lo que Dios quiere hacer. Somos muy buenos en la publicidad, pero muy malos dependiendo del Espíritu Santo. Por supuesto, hemos enseñado que somos embajadores del reino de los cielos y esto implica diversas personas, lenguas, tribus, cultura, y Dios tiene en su mente. Yo he estado, que no he tenido la posibilidad, no quiere decir que no hay, yo creo que sí hay, por supuesto, de estar en lugares donde hay, por ejemplo, un congreso misionero y hay hermanos de muchísimas naciones y he podido experimentar a cada uno de estos hermanos orando en diferentes idiomas. Eso es espectacular. De hecho, yo recuerdo que el primer congreso de misiones que hicimos en Cuba, congreso le faltaba algo. Yo recuerdo que una hermana que queremos mucho y oramos por ella y oramos por su hijo, que está preso injustamente en Cuba, por causas políticas, no hizo nada y lo tienen preso. Estamos abogando por la libertad de Andy. Su mamá Tairi conoce a una doctora, en ese momento era doctora en Cuba, de Malasia. Y ella, en medio del congreso, viene y me dice, tenemos que invitar a fulana, tenemos que invitar a fulana. Y yo, bueno, invítala. Y de pronto recuerdo que en medio del congreso se apareció su amiga, y ella se apareció y enseguida me entrevisté con ella y le dije, no, pero hoy tú tienes que, como mínimo tienes que orar en tu idioma. Yo recuerdo que cuando ella llegó la noche y ella tuvo la posibilidad de presentarse, contar su historia y orar en su idioma, todo cambió. Todo el ambiente que había cambió. Entonces sí estábamos haciendo un congreso misionero. Porque lo que estaba faltando, Dios lo había provisto de una manera sobrenatural. Después el día se convirtió en la punta de lanza de cada entrenamiento, de cada congreso que hicimos hasta Pinar del Río. Fue a Pinar del Río, no sé si fue también a La Habana, porque ella era la punta de lanza, ella era como el arma secreta para que realmente lo que estábamos haciendo tuviera un impacto en la vida de los jóvenes cubanos, que muchos de ellos se enrolaron después para hacer misiones en lugares del mundo musulmán. Tim Keller, un conocido pastor, dice, el Dios bíblico por naturaleza es un Dios misionero. El Padre envía al Hijo, el Hijo envía al Espíritu Santo y a sus discípulos al mundo. De esta forma, toda la iglesia de Jesús está en misión. Cada cristiano es un misionero o es un impostor. Esto está como que el hombre tiró ahí con todo, pero es una realidad. O tú estás
comprometido con la misión que Dios te ha dado a tu vida, o tú y yo simplemente estamos queriendo vivir la vida cristiana sin compromiso. O estamos involucrados o estamos comprometidos. O estamos dispuestos a dar nuestra vida o simplemente estamos de paseo por este lugar. La necesidad te lleva al campo misionero, pero solo el amor por Dios te puede sostener allá. Tú puedes ir. Hay necesidad en Tanzania, hay necesidad en la esquina, pero solo el amor de Dios puede hacer que tú te sostengas, te mantengas y estés firme en el lugar que Dios te puso. Porque van a venir circunstancias adversas, va a venir una serie de problemas, de situaciones que van a querer impedir que Dios se manifieste aún más de lo que está haciendo. Y uno va a querer que renunciar. Hasta aquí llegué. Colgué los guantes. En el buen idioma, en el argot boxístico. Tiré la toalla. No continúo más. Pero solo el amor por Dios te va a hacer sostener, te va a hacer permanecer en el lugar que Dios te ha puesto. Amén. A veces pensamos, tenemos esa idea romántica de las misiones, pero cuando uno está ahí, es cuando uno dice, bueno, Dios me llamó o no me llamó. Sí. Nosotros, la primera vez que fuimos a hacer misiones, yo recuerdo que fuimos a un lugar en el Cauca colombiano, un lugar que se llama Corinto. Para usted entrar en Corinto, en las montañas de Corinto, usted tiene que ir con un permiso de la FARC, de la guerrilla de la FARC, que tiene control sobre toda la droga que hay ahí en Corinto. El ejército de Colombia no puede entrar a ese lugar. Lo tienen rodeado con tanques de guerra, con armamento, etc. Pero ellos no entran a ese lugar porque ese lugar le pertenece a la FARC. Entonces cualquiera que entre o salga está bajo el control de ellos. Usted tiene que pedir permiso. Yo recuerdo que en las noches uno escuchaba los helicópteros del ejército buscando a los grupos armados, al margen de la ley, a la FARC, para tirar. De ahí casi toda la noche hay una confrontación. Entonces tú tienes que decir, bueno, ¿quién me trajo aquí? Tuvimos 15 días durmiendo en un lugar diferente en cada montaña. Cada noche. Entonces cuando tú estás ahí, tú tienes que estar seguro que Dios te llevó ahí. Tienes que estar seguro que caminando entre marihuana y coca. Y tiro. Y tiro. Entonces tú tienes que estar seguro que Dios te llevó ahí, porque si no, tu vida, entonces realmente puede correr peligro, porque si uno muere, uno sabe que se fue con el Señor porque Dios te llevó ahí. Por una razón te llevó ahí. Solamente puedes permanecer en un lugar como ese si Dios te ha llamado. Y por supuesto, también tiene que ver mucho con el amor y el compromiso que podamos tener por el Señor. Si quitas las misiones de la Biblia, no te quedarán más que las tapas. Yo pensando en todo esto, uno de mis desafíos en la enseñanza de Sofonías es mostrar a Cristo en Sofonías. Porque si nosotros quitamos la enseñanza de la misión de la Biblia, no tiene sentido, porque todo tiene que ver con la misión del reino de Dios, desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces estoy viendo que uno de los temas que voy a enseñar, que no va a ser el próximo, tiene que ver de cómo Cristo se ve reflejado en el libro del profeta Sofonías. Cómo poder ver a Cristo ahí. Cómo poder ver el amor de Dios y cómo Sofonías también, aunque no lo diga explícitamente, está apuntando a Cristo. Inclusive Sofonías se puede conectar mucho con la segunda venida de Cristo, pero bueno, eso también es otro tema. En cada libro de la Biblia podemos encontrar a Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si usted quita la misión de Dios, usted se va a quedar sin nada, porque cada historia está conectada y cada narración está conectada con un hilo conductor que tiene que ver con la misión de Dios. Por eso estudiar teología bíblica es muy bueno. Yo tuve la posibilidad de estudiar teología sistemática. Todo está sistematizado, todo está
conceptual, por conceptos. Pero cuando usted estudia la teología bíblica, uno puede lograr entender aún más las cosas. Inclusive uno se da cuenta que cronológicamente, cómo uno puede lograr ver la Biblia en el Antiguo Testamento, quién vino después. Este libro fue escrito en el exilio, en el posexilio, en el reinado de Salomón, en el reinado de David, antes de la división o no del reino, de los reinos de Judá y Samaria. ¿Cuándo fue que vino primero a Siria y tomó la parte norte, después el sur fue Babilonia? Así, uno logra encajar todo lo que a veces uno puede ver como algo distante un libro de otro, pero la teología bíblica nos ayuda a poder conectar un libro con otro y poder tener un entendimiento más, pues, de una manera que se puede entender mucho mejor. El Señor nos ha llamado a ser pescadores de hombres. Y esto fue una enseñanza que el Señor le dio a sus discípulos cuando ellos estaban ahí. Bueno, yo los voy a hacer ahora pescadores de hombres. Ustedes han sido hasta ahora pescadores de peces, pero ahora los voy a hacer pescadores de hombres. Yo me imagino que el proceso de pescar, que yo no tengo ni la más mínima idea, sin embargo los cubanos aquí en Miami tienen barcos y tienen esa experiencia y se van a la mar. La ciudad de los botes. La ciudad de los botes. Me imagino que todo esto tiene que tener como un proceso, ¿no? Yo creo que usted tira la vara del pescado y usted enseguida pesca. Tiene que haber un horario, tiene que haber una preparación, tiene que haber un conocimiento de todo lo que se va a hacer. De todo lo que se va a hacer, la carnada que usted va a echar, saber escoger el lugar también, a qué pescado usted está apuntando, ¿no es así? ¿O a qué pez? La temporada. La temporada. Entonces yo me imagino que también de alguna manera Jesús quiere que nosotros dominemos en el sentido espiritual el arte de predicar, el arte de alcanzar, el arte de saber cuál es la temporada, qué herramientas vamos a usar, qué estrategia el Espíritu Santo quiere que usemos. Entonces de esta manera me imagino que también Dios está interesado que nosotros podamos hacer su obra. La misión de los 70 y la gran comisión. Por supuesto, aquí podemos encontrar en la misión de los 70, sobre todo en la misión de los 70, podemos encontrar principios que nos pueden ayudar en la actualidad para hacer la obra de Dios. Y por supuesto, la gran comisión, que es un mandato, lo digo y lo repito, es un mandato que Dios nos ha dejado a nosotros como discípulos. Y es interesante que el Señor dice, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Por tanto, como toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, yo soy el Rey de Reyes, el Señor de las naciones, yo soy el Dios que gobierna, yo soy el Dios a quien mi Padre le ha entregado las naciones. Yo ahora, por tanto, los voy a enviar. ¿Cómo qué? Como testigos. Y siempre he mirado este texto como que Dios va a abrir cada puerta, porque Él es el Rey. Cada puerta que usted pueda ver cerrada para la predicación del Evangelio, si es la voluntad de Dios, Él la va a abrir. Porque Él está interesado en que se abra. El más interesado es el Señor. Solo Él quiere contar con tu disposición. Y mientras más incapaz te sientas, más Dios va a obrar. Mientras más débil te sientas, más Dios va a ser fuerte en tu debilidad, como decía el apóstol Pablo. Yo pensando en el tema de que si estamos encerrados otra vez, que no lo creo y hay que ir en contra de todo eso. El apóstol Pablo, estando en una cárcel, escribió creo que 3 cartas. Él, aún en medio de la cárcel, él siguió siendo usado por Dios para animar a la iglesia. Es decir, que ni aún estar encerrado fue un impedimento para que él fuera bendición, para que él cumpliera el propósito de Dios en su vida y poder transmitir, inspirado por el Espíritu Santo, cartas que iban a enseñar, por ejemplo, a la iglesia de los filipenses o a la iglesia que estaba en Filipos, que hasta el día de hoy nos está enseñando y mostrando el amor de Cristo y nos está mostrando el plan de Dios. Pero estaba ¿dónde? Encerrado en una cárcel, en lo último de las mazmorras. Estaba bien encerrado para que no se pudiera escapar, pero hasta el último guardia sabía y conocía que estaba encerrado por causa del Evangelio de Jesucristo. Bueno, ¿en qué tiempo es bueno predicar?
Pablo también enseña que es a tiempo. Y fuera de tiempo. ¿Qué significa eso? En Que es ahora, dentro de un rato, en cualquier momento que Dios nos dé la oportunidad, tenemos que predicar. Tenemos un amigo en común que se llama Luis Consuegra. Ese hombre, viajábamos siempre de Santa Clara a Santo Domingo del seminario teológico que estábamos estudiando, y ese hombre, cada vez que alguien se sentaba en la guagua, en el bus, como usted le diga, ese hombre siempre buscaba la oportunidad para predicar el evangelio. Yo realmente lo admiraba, lo admiro, porque en todo el camino él se la pasaba compartiendo el evangelio con las personas que estaban a su alrededor. Ese era su púlpito, ese era su atril, el bus, y usaba como pretexto el viaje. La persona no se bajaba hasta 1 hora o 2 horas después. Tenía que escucharlo sí o sí. Pero él no perdía la oportunidad. Por supuesto, estamos a la puerta de la segunda venida de Cristo. Pero esta es una mayor motivación para nosotros poder predicar el evangelio. Amén. El mundo está perdido, el mundo está con temor, el mundo está... Ha habido pérdidas de personas que queremos, es una realidad. Ha habido pérdidas de personas que amamos. Por esa misma razón, estas son oportunidades únicas que Dios nos está dejando y nos está brindando para que nosotros podamos predicar el evangelio. Hechos 1:8, que por mucho tiempo ha sido mal enseñado, mal interpretado. Dios ha llamado a algunos a predicar, a la mayoría, a la iglesia de Jerusalén. Perdón, a Jerusalén, a su Jerusalén. Eso significa mi barrio, mi centro de trabajo, la comunidad donde Dios me ha puesto. Pero Dios ha llamado a otros a Judea, un poquito más allá. Pero Dios ha llamado a otros, y estamos hablando de la iglesia local, a Samaria. Y a otros hasta lo último de la tierra. O sea, la iglesia local tiene que entender de que el Espíritu Santo va a llamar a unos a su localidad, pero a otros va a llamarlos mientras estamos haciendo la labor en la comunidad, Dios va a llamar a alguien para que vaya a otro lugar. Y a otro para que vaya a un lugar más lejano. La obra de Dios se hace simultáneamente. Entonces siempre en Cuba, por ejemplo, está ese pensamiento egoísta que dice, ¿cómo yo voy a predicarle al de allá si todavía no le he predicado al de aquí? Pero lo que enseña la palabra de Dios, que es nuestra única regla de fe y práctica, que es la palabra de Dios, es que mientras yo estoy predicando aquí, así como pasó en la iglesia de Antioquía, el Espíritu Santo va a llamar a algunos para una labor y para una tarea especial. O sea, me encanta la Nueva Traducción Viviente, porque dice que Dios llamó, el Espíritu Santo llamó a Pablo y a Bernabé para una tarea especial. La iglesia de Antioquía estaba predicando en su comunidad, pero entendió que Dios llamó a Pablo, nada más y nada menos que a Pablo, y a Bernabé para una tarea especial. Una iglesia egoísta hubiera dicho, no, yo no puedo dejar a que Pablo, con todo ese background que tiene, se vaya. Lo que tiene que quedarse aquí para enseñarnos sobre la escuela dominical, para enseñarnos estrategias y para que nos cuente más de su testimonio. Eso es lo que hace muchas veces la iglesia, retiene a aquel que Dios está llamando. Y un fenómeno que está sucediendo en Colombia, en Bogotá, se puede decir con toda autoridad, y es que muchas iglesias, los jóvenes se levantan para predicar, y la propia iglesia, los pastores detienen al joven. Usted puede decir, una visión de misionera y dice, no, tiene mi visión. No es la visión del pastor, no es la visión de la iglesia. Y tiene que encajar en la visión de la iglesia. Pero ¿de quién es la visión misionera? ¿De quién es el que llama? Entonces, muchas veces nosotros tenemos una visión equivocada, una visión errada. Puede ser muy bonita, puede ser muy romántica, podemos tener mucho dinero para desarrollar esa visión, pero muchas veces, desgraciadamente, nosotros mismos somos piedra de tropiezo para aquellos que Dios llama. Entonces existe un ministerio de jóvenes que se llama Misiones on Fire.
Ese ministerio cada día crece más y más. De hecho, este año fueron ya, algunos fueron al Congo a predicar el Evangelio. Pero si estos hermanos que fueron al Congo, los jóvenes que cada semana de este ministerio salen a las calles a llevar alimentos a los habitantes de la calle, a los homeless, salen a las calles a predicar el Evangelio, si ellos no hubieran hecho caso a sus pastores, a la iglesia, ellos estuvieran sentados en un banco y no siendo usados por Dios de una manera tan especial. Yo no estoy llamando a nadie a la rebeldía, pero qué importante es que nosotros podamos escuchar a Dios y poder estar alineados al Señor. No es mi visión, es la visión de Dios para la iglesia en su deseo que las naciones puedan conocer a Jesús. No, yo no soy el dueño de la iglesia. Yo soy un instrumento que Dios ha puesto para bendecir a la iglesia. Pero los pastores no son dueños de la iglesia. Son administradores que Dios le ha confiado una tarea muy importante, pero que tienen que ser sensibles al Señor y no dejarse guiar muchas veces por ambiciones personales. Por supuesto, para hacer la obra de Dios tenemos que ir, tenemos que orar. Yo pienso que antes de ir tenemos que orar. Y mientras oramos vamos haciendo. Y por supuesto también tiene que ver con la finanza, con aportar a la obra del Señor. Y no solo hace el que va. ¿Cómo? Que no solo el que hace la misión es el que va, porque es como ir a rescatar Exacto. dentro de ese pozo. Luego hacer Está el el que pozo. baja al pozo, pero es el que va. No solo el que va, no solo participa de la misión el que va, sino también el que ofrenda, el que ora. Y hablamos al principio de una de las primeras clases, hablamos de cómo los misioneros que se van, que la propia iglesia envía, al poco tiempo la iglesia se olvida del misionero que envió. Pero esta ilustración tiene que ver con algo que dijo William Carey. Yo voy a ir a meterme, voy a ir a las misiones, voy a ir a bajar al pozo, pero yo necesito a alguien que sostenga la soga. Y esos que sostienen la soga son aquellos que se quedan, que sostienen, que financian, que oran, que claman. Pero para eso tenemos que enamorarnos del Señor, más que de cualquier otro proyecto o otra cosa que tengamos en mente. Si nos enamoramos de Cristo, todo va a ser muy fácil. Porque nosotros vamos a tener esa idea, ese deseo constante, esa actitud de poder caminar con Jesús y de poder hacer la obra de Jesús aquí en la tierra. El día que Él nos lleva a su presencia es porque se acabó el propósito que había determinado contigo, conmigo. Pero mientras estemos respirando, el propósito de Dios no se ha acabado, no se ha terminado. Por eso tenemos que alinearnos a su voluntad, tenemos que alinearnos a sus deseos, tenemos que alinearnos a la palabra de Dios y dejarnos de tener tanto temor y tanta inseguridad, porque el Señor, cuando nos llama, eso lo hemos escuchado desde cuando Dios llama a alguien, ¿qué hace? Capacita. Lo capacita intelectualmente, pero también lo capacita espiritualmente. Y también lo envía. Lo envía, lo sostiene en la obra. Y aun cuando la iglesia abandona al misionero, Dios sigue sosteniendo a ese misionero. Amén. Porque su obra no lo detiene, no la detiene nadie. Así que hemos llegado al último día del taller de misiones. Me gustaría que los que han participado, porque sí que hay algunos que están escuchando cada miércoles, cada jueves, estoy ya cancaneando, cada jueves puedan mandar un mensaje diciendo que fue bueno, que puede ser diferente en cuanto al taller de misiones, que fue de bendición
qué puede cambiar, qué puede ser diferente. Sería bueno que ellos pudieran pues dar esta opinión, porque nosotros, Dios mediante, tenemos como meta, como propósito, poder estar en varias iglesias el año que viene dando este mismo taller, ya sea más sintetizado, más corto, más largo, pero queremos saber cómo ha sido su experiencia, porque esto va a ser muy importante para lo que queremos seguir haciendo. Así que vamos a terminar con una oración y vamos a pedirle a Dios que pueda ayudarnos a hacer lo que nos toca. Amén. Él no quiere que tú hagas más, pero tampoco quiere que tú hagas menos. Él quiere que tú hagas lo que Él está poniendo ahora mismo delante de tus manos. Amén. Lo que Él está poniendo delante de tus manos lo está poniendo porque Él sabe que tú estás en la capacidad espiritual, estás en la capacidad física, mental, de poder obedecer y de poder tener éxito en lo que tú emprendas, porque Él te está enviando. Amén. Pero, No, que te iba a decir, Hanoi, que me gustaría invitarte a hacer un proyecto evangelístico para Pequeña Habana. Es decir, trazar un proyecto evangelístico para todo lo que es la Pequeña Habana, en cuanto a lo que es la evangelización de lo que es la comunidad completa, ¿ves? A través de la iglesia. por supuesto, y podemos hacer se puede hacer muchísimas cosas. Lo importante es hacerlas. Es decir, lo importante es decir, vamos a proyectarnos, vamos a poner por obra lo que Dios nos muestre, y que en Pequeña Habana no se huela más marihuana, que se huela a Cristo. Amén. Amén. Entonces Amén. vamos a orar, ora para terminar. Sabor a Cristo, Sabor a como Cristo. dice. Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos la bendición de poder estar aquí, Señor, y escuchar, Señor, este taller tan alentador, Señor, para nuestros corazones. Y saber, oh Dios, que todavía, Señor, podemos escuchar el mensaje de que tenemos que ir, que tenemos que llevar tu palabra, que tenemos que compartir las buenas nuevas de salvación con aquellos que todavía no la conocen, Señor. Te pedimos que tú avives nuestro corazón, que nos llenes con el poder de tu Espíritu Santo. Si en algo te hemos fallado, Señor, hasta este momento, te pedimos que tú perdones nuestras faltas y pecados, Señor. Y te pedimos, oh Dios, que hoy nos renueve, Señor, nuestra mente. Y que podamos impulsados, Señor, con este mensaje que ha traído nuestro hermano Pastor Hanoi, oh Dios, podamos salir a llevar este mensaje comprometido, Señor, con tu palabra, Señor. Te pedimos que, Señor, avives la obra en medio de estos tiempos, que avives, Señor, Pequeña Habana, y que otras iglesias, Señor, a nuestro alrededor también puedan sentir, Señor, la necesidad de llevar este mensaje. Que no tengamos temor al coronavirus, que no tengamos temor a nada que pueda obstaculizar, Señor, o tratar de frenar esta obra, Señor, que dice tu palabra que ni las puertas del Hades prevalecerán contra tu iglesia, Señor. Te pedimos, oh Dios, una bendición especial para todos los hermanos que están conectados por vía WhatsApp, por vía internet, los que estamos aquí presencialmente, Señor, y aún aquellos, Señor, que no han podido conectarse, porque tú pongas, Señor, ese espíritu ferviente, Señor, de comprometerse con tu obra este 2022, Señor. Padre, en tus manos, Señor, ponemos nuestras vidas y te pedimos que, Señor, tú la uses, oh Dios, cada vez más. Enséñanos, Señor, cuál es el camino que debemos seguir. Enséñanos, Señor, el proyecto que tú tienes guardado para aquí, para Pequeña Habana. Oh Dios, porque queremos escucharte. Queremos, Señor, seguirte a ti por encima de todo. Queremos tomar nuestra cruz, Señor, negarnos a nosotros mismos y seguir, Señor, adelante, Señor, con el compromiso de Hechos capítulo 1, versículo 8. Padre, en tus manos nos ponemos y gracias te damos, Señor, por todos estos jueves, Señor, que hemos recibido esta visión tuya para todas las naciones. En el nombre de Jesús también te damos las gracias por esta joven que nos está visitando, Señor, que ha compartido con nosotros acá y, Señor, también ponemos, Señor, su vida delante de ti para que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando en ella también, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo y en el nombre de Jesús te lo estamos implorando todo. Amén. Señor. Amén. Gracias, Padre Santo. Te damos agradecidos, Señor. Amén. Gracias.